Hola, buenos días. El día de hoy les haré un breve resumen sobre los capítulos del libro Pensar como Sócrates de José Cantero y luego haré como una pequeña opinión, daré una pequeña opinión sobre cómo me pareció el libro. Bueno, el primer capítulo se llama Conócete a ti mismo y este capítulo se divide en otros subcapítulos que son el primero, que es Dios, Salomón y Sócrates; el segundo, que es tu misión; el tercero, que es tus fortalezas y debilidades; el cuarto, las tres fuerzas dominantes de la mente; el quinto, el cochero y su carruaje de los 2 caballos; y el sexto, Sócrates, Franklin y Larete. Bueno, en este capítulo José Cantero establece que el pensamiento racional no puede desarrollarse de forma aislada de la ética, y que las virtudes humanas son el fundamento imprescindible para pensar con profundidad, claridad y justicia, o sea, pensar bien. Y pensar bien, afirma el autor, que no es solamente una cuestión técnica o lógica, sino también más moral. Por ello, este capítulo propone que el pensamiento socrático debe construirse sobre 5 virtudes esenciales, que son la justicia, humildad, valentía, la perseverancia y la serenidad. Cantero argumenta que la virtud de la justicia nos permite pensar con equidad, dejando de un lado los perjuicios e intereses personales de cada persona para poder valorar lo que es correcto en sociedad. La humildad, por su parte, dice que se presenta como la más difícil y necesaria, ya que nos enseña a reconocer nuestras limitaciones cognitivas y estar abiertos al aprendizaje. El autor subraya que la humildad es quizás la pieza más importante de desarrollar, y esto lo encontramos en la página 11, porque sin ella no hay diálogo sincero ni un progreso intelectual. Cada una de estas virtudes no es presentada como un ideal abstracto, o sea, que sea muy estricto, sino como un componente práctico del pensamiento cotidiano de cada persona. Cantero también propone cultivarla como parte del entrenamiento racional de cada persona, tal como se entrena un músculo, y advierte que sin estas virtudes el pensamiento se puede volver frágil, egocéntrico y manipulador. Bueno, el segundo capítulo se llama Pensar con virtudes y este se divide en los siguientes subcapítulos. El primero es Pensar con justicia; el segundo, Pensar con humildad; el tercero, Pensar con valentía; el cuarto, Pensar con perseverancia; quinto, Pensar desde la serenidad. Bueno, en este capítulo José Cantero establece que el pensamiento racional no se puede desarrollar de forma aislada de la ética, y que las virtudes humanas son el fundamento imprescindible para pensar en profundidad, claridad y justicia, como en el primer capítulo nos lo hace saber el autor. Cantero argumenta que la virtud de la justicia nos permite pensar con equidad, dejando de un lado los perjuicios o intereses personales para poder valorar lo correcto para todos. Y que la humildad, por su parte, como lo dice en el primer capítulo, dicen que es la más difícil, pero la más necesaria para la sociedad, ya que nos ayuda a reconocer nuestras propias limitaciones cognitivas y poder estar abiertos al aprendizaje. Y subraya en la página 11 de que la humildad es quizás la pieza más importante a desarrollar, porque sin ella no hay diálogo sincero ni un progreso intelectual. La valentía, en cambio, se convierte como en una fuerza interna para enfrentar la incertidumbre, el error y la crítica, elementos inevitables cuando se busca pensar de forma independiente. La perseverancia ya por su parte acompaña el proceso de sostener la razón frente al cansancio o la frustración, y finalmente la serenidad permite tomar una distancia emocional de los impulsos inmediatos que tenemos y evaluar asuntos con perspectiva, facilitando las decisiones más sabias y pensamientos más estables. Cada una de estas virtudes no es presentada como que sea una manera ideal, sino como un componente práctico para el pensamiento cotidiano de las personas. Cantero nos propone cultivarlas como parte del entrenamiento racional
tal como se entrena un músculo, o sea, como lo dice en el primer capítulo, y advierte que sin estas virtudes, pues nuestro pensamiento nos podemos volver un pensamiento frágil, egocéntricos o manipuladores. Y este capítulo nos plantea en síntesis que la mente no puede desarrollarse plenamente sin una dimensión ética que la sostenga, y que las virtudes no solamente enriquecen el pensamiento, sino que la protegen del orgullo, la intolerancia, el error. Y pensar con virtudes entonces es pensar con profundidad, pero también con humanidad. El tercer capítulo se llama Pensar con filtros, y este se divide en los siguientes subcapítulos. El primero es pensar con claridad, el segundo es pensar con precisión, el tercero es pensar con fiabilidad, el cuarto es pensar con amplitud, el quinto es pensar con profundidad, el sexto pensar con relevancia y el séptimo pensar con significancia. Bueno, en este capítulo Cantero nos introduce la metáfora de los filtros del pensamiento como herramientas esenciales para depurar, organizar y clarificar nuestras ideas. Así como los filtros purifican el agua, el aire, pues el pensamiento también necesita filtros que permitan distinguir entre lo relevante y lo superficial, lo verdadero, lo aparente, lo lógico y lo emocionalmente, que es impulsivo. La tesis central de este capítulo es que no basta con tener la intención de pensar bien, sino que hay que aprender a pensar con calidad. El autor nos propone 7 filtros fundamentales para lograr un pensamiento más afinado, que es la claridad, la precisión, la fiabilidad, la amplitud, la profundidad, relevancia y significancia. Cada uno de estos elementos cumple una función específica dentro del proceso racional. La claridad, por ejemplo, pues nos permite identificar exactamente de qué estamos hablando. La precisión de evitar generalizar las cosas o ambigüedades. La fiabilidad nos ayuda a evaluar si nuestras fuentes o argumentos son sólidos. La amplitud y la profundidad pues nos obligan a considerar distintos puntos de vista y a ir más allá de la superficie de los temas. Y finalmente la relevancia y la significancia nos guían para concentrar el pensamiento en lo que realmente importa y no perdernos como en lo trivial. Cantero aclara que estos filtros no deben aplicarse como pasos mecánicos, sino como hábitos mentales que se consolidan con la práctica reflexiva y el pensamiento. Con la práctica reflexiva. El pensamiento sin filtros se vuelve vulnerable a la manipulación y la emoción desbordada o el autoengaño. Por eso afirma que la aplicación de estas técnicas no deben de ser consideradas como instrumentos aislados o independientes, pues cada una de ellas se complementan y fortalecen al combinar con el uso de las otras. Esto lo encontramos en la página 15. Este capítulo también nos sugiere que estos filtros son interdependientes y que pensar bien implica un trabajo en conjunto entre todos ellos, y que la claridad sin profundidad puede ser superficial, que la profundidad sin precisión puede volverse confusa, y el uso armónico de los filtros permite construir un pensamiento robusto, crítico y consciente. Bueno, el cuarto capítulo se llama Pensar con técnicas, y este capítulo se divide en los siguientes subcapítulos. El primero es Pensar con curiosidad, el segundo Pensar desde la ignorancia, el tercero Pensar con el oído, cuarto Pensar de abajo hacia arriba, quinto Pensar con preguntas, sexto Pensar con contraejemplos, séptimo Pensar con metáforas, octavo Pensar como matemático, noveno Pensar como Andrew Rieu y décimo Pensar en la coinonia. Bueno, en este capítulo Cantero nos presenta un conjunto de herramientas prácticas para fortalecer el pensamiento racional, comparándolas con ejercicios mentales que desarrollan la musculatura de la mente. Cantero destaca que las técnicas como pensar con curiosidad, desde la ignorancia, con el oído, con preguntas, con contraejemplos, metáforas y el pensamiento inductivo, todas inspiradas en el método socrático. Cada técnica busca romper
con el pensamiento automático y al aplicarlas de manera habitual, el pensamiento se vuelve más flexible, crítico y creativo. El autor insiste en que estas prácticas no buscan convertirnos en expertos, sino en personas más lúcidas y conscientes de nuestro razonamiento. Además, recalca que el pensamiento racional se potencia cuando se practica en comunidad. Bueno, el quinto capítulo se llama Pensar con técnicas defectuosas. Y este capítulo se divide en los siguientes subcapítulos, que es pensar en falacias, pensar en el egocentrismo, pensar en el ibris, que es como la soberbia, pensar en el relativismo, pensar en el escepticismo y pensar en los dogmas. Bueno, en este capítulo José Cantero nos advierte sobre los errores comunes del pensamiento, comparándolos con virtudes mentales que deterioran la capacidad racional y que identifican las técnicas defectuosas como las falacias, egocentrismo, soberbia, relativismo, escepticismo y los dogmas, los cuales distorsionan nuestra verdad y nos bloquean el diálogo. Estos mecanismos engañosos nos llevan a justificar nuestras ideas erróneas y evitar la autocrítica o imponer creencias sin fundamento. Y el autor subraya que aprender a detectarlos es súper importante, como aprender a pensar bien. Y nos recomienda, y no solamente recomienda nuestras propias trampas mentales, que podemos depurarlas, solamente reconociendo nuestras propias trampas mentales podemos depurarlas y avanzar hacia un pensamiento más lúcido y ético. Bueno, ya el sexto capítulo y último capítulo se llama Pensar en el camino. Y este capítulo se divide en los siguientes subcapítulos. El primero, que es pensar en la razón. Segundo, pensar en la educación. Tercero, pensar en el tiempo. Cuarto, pensar en el bien. Quinto, pensar en la libertad. Sexto, pensar en la eudaimonía. Y séptimo, pensar en la muerte. Bueno, en este capítulo José Cantero lo cierra con una reflexión profunda sobre el pensamiento racional, de cómo un proceso continuo, una forma de vivir. Y Cantero plantea que pensar bien no es solamente una meta fija, sino como un camino permanente que nos permite crecer como personas y actuar en sentido. En esta etapa invita a reflexionar sobre temas como la razón, educación, tiempo, el bien, la libertad, la felicidad y la muerte. Cantero señala que confiar en la razón nos hace verdaderamente libres y conscientes de nuestra misión en la vida. Y pensar en el camino significa asumir el pensamiento como un acto cotidiano de responsabilidad y virtud. Así, el pensamiento socrático no solamente es una herramienta intelectual, sino una forma ética de habitar el mundo. Bueno, eso fue como un poco de resumen de los 6 capítulos del libro Pensar como Sócrates. Y ya como una opinión personal es que este libro deja una enseñanza profunda, ya que no solamente siempre se trata de tener la razón, sino también de atrevernos a pensar y a cuestionar y a crecer. Sócrates como Sócrates. Y podemos aprender a vivir con curiosidad, a guiarnos por nuestros valores y a buscar la verdad con humildad. Porque al final pensar bien es pensar mejor y vivir mejor.